Mi nombre es Ricardo Méndez Ruiz, soy presidente de la Fundación contra el Terrorismo, organización a nombre de la cual manifiesto lo siguiente. Reiteramos nuestro compromiso por la defensa del Estado de Derecho y nuestra disposición de continuar enfrentando legalmente a cualquier potencial usurpador del poder público, especialmente aquellos como el actual fiscal general y el comisionado de la CICIG, que han intentado derrocar a quien legal y legítimamente ha sido delegado por el pueblo de Guatemala como presidente de la República. Hacemos énfasis nuevamente en que no defendemos a ninguna persona en particular, sino a la institución de la presidencia. Seguiremos evidenciando la hipocresía política que encierra la actual lucha contra la corrupción que simulan la fiscal general y el comisionado de la CICIG, en su intento por imponer una agenda oculta de poderes paralelos, ilegales y clandestinos, con cuya complicidad controlan el poder gubernamental por medios ajenos al juego democrático y además legal, destruyendo la certeza jurídica, lo que ha redundado en grave deterioro en el clima de negocios del país. Continuaremos enfrentando de forma pública y ante los tribunales de justicia a los enemigos de la democracia que actualmente utilizan al Ministerio Público, las Cortes y la Corte de Constitucionalidad como un instrumento de represión contra los disidentes políticos y sus enemigos ideológicos, por medio de una estrategia criminal propia de una policía política de un Estado totalitario, que evidencia la verdadera naturaleza autoritaria y antidemocrática que los motiva. El último ejemplo en ese sentido se refleja en el encarcelamiento injusto del abogado Moisés Galindo, con la intención de acallar la voz de la Fundación contra el Terrorismo, lo cual jamás lograrán. Mantendremos la lucha por el respeto a las instituciones del Estado que, si bien es cierto, sufrieron la corrupción de unos pocos y malos funcionarios públicos, la realidad es que el ataque de aquellos que se disfrazan de abanderados de la lucha contra la corrupción ha provocado daños colaterales que tienen al país sumido en una parálisis económica que demuestra que su verdadera intención es hacer caer a Guatemala bajo una dictadura populista, encontrando un vergonzoso apoyo en una fracción de la clase empresarial que ha optado por un matrimonio de conveniencia con sus enemigos, que conlleva la traición contra sus pares y contra el país entero debido a intereses particulares. No cejaremos en nuestro esfuerzo porque los operadores de justicia que se han prestado a la judicialización de la política, buscando su beneficio personal y el de algunos extranjeros, respondan ante la ley en algún momento de los próximos 20 años, por haber entregado la administración de justicia a las órdenes de un aspirante a tirano, como lo es el actual comisionado de la CICIG, y de una fiscal general que por sus antecedentes criminales ha tenido que delegar de manera ilegal la delicada función constitucional de la persecución penal para ser utilizada por aquellos que sueñan con una réplica del actual gobierno de Venezuela en nuestro país. Lo bueno da resultados buenos y lo malo da resultados malos. Por eso, la mala actuación de la CICIG y del Ministerio Público, que tratan de vender una imagen positiva por medio de una prensa prostituida con respecto a su actuación a lo largo de los últimos 3 años como lo mejor que le ha sucedido a Guatemala, ha dado pésimos resultados, siendo uno de ellos la falta de certeza jurídica que nos ha sumido en una grave recesión económica. La realidad de los hechos demuestran que la criminalización a la carta de cualquier acto comercial ha redundado en una grave ausencia de inversión que ahora escapa hacia otros países y que el análisis de cada caso judicial demuestra que la ley se ha violentado sistemáticamente. Hoy, un comisionado de la CICIG que ha profesado una evidente simpatía por las FARC en Colombia, en complicidad con un miembro de la organización subversiva responsable de mi secuestro en 1982, y la
autodenominada sociedad civil integrada por la extrema izquierda del enfrentamiento armado y sus fuerzas de choque, disfrazadas de organizaciones campesinas, se tratan de erigir en fiscalizadores del próximo proceso de elección a fiscal general, formando así un pacto de terroristas que intentarán imponer al frente del Ministerio Público a un nuevo títere con el que pretenden consolidar su lucha por alcanzar el poder absoluto. Por lo que exhortamos a los guatemaltecos a permanecer atentos para identificar y rechazar la embestida publicitaria de apoyo a los candidatos a fiscal general del pacto de terroristas. Exhortamos a nuestros conciudadanos para que se unan a la lucha por una Guatemala para los guatemaltecos y a seguir rechazando a aquellos que entregan al país a cambio de ser parte del botín que representa el flujo financiero desde el extranjero, para imponer una agenda política que va contra los principios y costumbres de un pueblo que respeta los valores de la vida, la libertad y la propiedad privada. Aplaudimos y respaldamos al gobierno de la República en su alianza con el Estado de Israel. Y en ese sentido, resaltamos que no es casualidad que nuestros oponentes ideológicos y políticos sean contrarios a la solidaridad histórica que los guatemaltecos hemos tenido para con el pueblo judío. Seguiremos demostrando ante las instancias nacionales e internacionales que la CICIG es un fracaso, salvo para aquellos que han sido sus burócratas, que justifican sus millonarios ingresos a costa de la violación de derechos humanos como una regla de su actuación. En la evidente justicia selectiva que terminó por capturar al organismo judicial y al Ministerio Público para violar sistemáticamente el debido proceso con una estrategia publicitaria de estigmatización de los acusados a costa de la certeza jurídica del país, afectando el desarrollo económico de los guatemaltecos. Defender a Iván Velázquez y a su CICIG es defender lo indefendible. Es apañar una entidad experimental de la ONU que no pertenece al sistema del derecho internacional, pero que es bandera de las contradicciones de una organización que se dice garante de los tratados y convenios en materia de derechos humanos, pero que en Guatemala fue la primera que violó y continúa violando esos derechos en cada caso judicial a su cargo. Por último, hacemos un llamado a la conciencia de los guatemaltecos para que mediten qué respuesta darán a sus hijos y a sus nietos cuando ellos, dentro de algunos años, les pregunten qué hicieron por la patria cuando ésta estuvo en peligro. Guatemala es nuestra. Recuperémosla. Muchas gracias.